escuchan, hermanos? Por aquí. La batería ya no anda bien. Sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos, hermanos, hoy por la tarde para seguir estudiando su palabra. Ya tenemos un buen grupo de jóvenes, ¿verdad? Ya mero nos quedábamos solos, se levantaron bastantes. Y eso da mucha alegría, hermanos, mucho gozo, saber que contamos con un buen grupo de jóvenes. Gracias a Dios por ello. Estamos viendo, hermanos, el estudio acerca de la edificación de la iglesia, basado en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, donde Pablo le dice a la iglesia, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un tema, hermanos, bastante importante que estuvimos viendo hoy por la mañana, y dijimos, hermanos, que para que los apóstoles pudieran, hermanos, edificar la iglesia, Jesucristo mismo, hermanos, tiene que capacitar a estos hombres. Va a capacitar a los apóstoles, va a preparar evangelistas, va a preparar maestros, pastores, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando hablo de perfeccionar, estoy hablando de madurar, a fin de madurar a la iglesia. La iglesia ha sido establecida, dimos un contexto de la carta hoy por la mañana, hablamos bastante al respecto, fue establecida, y ahora la iglesia necesita ser edificada, pero bajo el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, decíamos que para que la iglesia tenga o logre, hermanos, su edificación, necesita, hermanos, haber una buena capacitación bíblica. Estuvimos viendo, hermanos, mucho al respecto y cómo nosotros como varones tenemos la gran responsabilidad, hermanos, de capacitarnos, de nutrirnos con la palabra, de crecer en conocimiento bíblico para poder edificar la iglesia. Usted y yo, hermanos, somos responsables de ello, de prepararnos, de capacitarnos bien para poder edificar a la iglesia. Lo vimos también, hermanos, hoy por la mañana, que dentro de esta edificación también entran las mujeres. Mucho tiene que ver, hermanos, el trabajo que ellas hagan con los niños en las clases, porque Timoteo fue instruido por su abuela y por su madre, Eunice, desde la niñez. Y Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Así que el entrenamiento, hermanos, de Timoteo viene desde que era un niño. Entonces, hermanos, la edificación de la iglesia mucho tiene que ver con los niños en la clase, hermanos, cuando estamos con ellos, el material, la educación, la enseñanza que les estamos dando, hermanos, tiene mucho que ver que más tarde estos niños sean unos jóvenes ejemplares, unos jóvenes, hermanos, siendo como buenos instrumentos al servicio de la obra. Así es como se logra, hermanos, una buena edificación. Pablo, hermanos, tenía la mente, tenía la visión, hermanos, de que esto continuara, y le dice a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos: esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que esto siga, Timoteo, nutriendo, edificando a la iglesia. Esto es algo bastante importante, hermanos. También dijimos, hermanos, que la edificación de la iglesia no solamente es desde el púlpito, también, hermanos, lo podemos hacer en particular, uno a uno, cara a cara. Y esto, hermanos, verdaderamente edifica, y también se puede lograr mucho, hermanos, porque cuando estamos solos podemos entablar una buena conversación, donde pueden salir preguntas, donde pueden salir dudas, inconformidades dentro de la misma iglesia, y quien está edificando, hermanos, puede dar un buen consejo, puede edificar al hermano o a la hermana. Es así, hermanos, como la iglesia se edifica, es así, hermanos, como podemos llegar a la madurez. Pero tristemente, hermanos, hay hermanos y también hermanas que muchas veces cometen el error, hermanos, de en lugar de
arrimarse o acercarse a un hermano o una hermana con una buena intención, o de dar un buen consejo, o de dar una buena crítica constructiva, se acercan para dañar, se acercan para hacer daño. Y esto no es bueno, hermanos. Y dijimos que esto es algo, hermanos, que daña a la iglesia. Y si alguien daña el cuerpo de Cristo, Dios dice que lo va a destruir a él. Estuvimos viendo la primera carta de los Corintios, capítulo 3, y si mal no recuerdo, creo que fue en el versículo 17. Ahí es donde dice Dios, hermanos, que si alguien destruyere su cuerpo, Dios le va a destruir a él también. Así que cuando yo me voy a arrimar hacia un hermano o una hermana, que sea con la intención de edificar y no, hermanos, con la intención de destruir. Esto no es correcto. Pareciera que nadie me está viendo, pero Dios es quien se está dando cuenta, hermanos, de cómo estamos tratando a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, es importante que cuidemos cómo estamos trabajando con la iglesia. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos, que existan hermanos y hermanas que se atreven a hacer estas cosas? ¿Es posible que dentro de la iglesia haya esto? Sí es posible, ¿verdad? Sí es posible. Entonces es donde tenemos que tener bastante cuidado. Y si es así, hermanos, mucho tiene que ver también, hermanos, con aquel que está escuchando. La crítica o la ofensa o el mal comentario tiene mucho que ver. Recuerden, hermanos, que no están solos. La iglesia somos un cuerpo, estamos todos para trabajar juntos y unidos. Y si algo, hermanos, no les parece o hay una inconformidad, por favor, hermanos, déjenselo saber a los ancianos. Vamos a arreglar, vamos a sentarnos, vamos a platicar. La iglesia necesita ser edificada, no destruida. Que esto nunca se nos olvide. Estamos para edificar, no para destruir, no para desanimar, no para criticar, no para ofender. Ese no es el propósito nuestro. No hemos sido llamados, hermanos, para eso. Hemos sido llamados para edificar, para enseñar. Y no, hermanos, para criticar o sembrar discordia entre hermanos, ya que esta es una de las 6 cosas que aborrece Jehová. Rápidamente, hermanos, ahí en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y verso 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es una de las 6 cosas que aborrecen a Dios. Esto es, hermanos, lo que Dios aborrece. Porque esta práctica pecaminosa, hermanos, destruye la iglesia. Por eso Dios la aborrece. Porque no edifica, sino que destruye. El que siembra discordia entre hermanos. Dios desea, hermanos, que su pueblo sea edificado, sea fortalecido, sea instruido por medio de su palabra. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que la edificación de la iglesia se logra cuando hay una buena capacitación de los líderes, incluyendo también, hermanos, a las mujeres. Pero también, hermanos, número 2, se logra cuando trabajamos en su obra. La iglesia, hermanos, no va a ser edificada si no hay trabajo en su obra. Si usted y yo, hermanos, no trabajamos en la obra del Señor, la iglesia nunca va a ser edificada. Es importante, hermanos, que usted colabore juntamente con la iglesia para que juntos podamos crecer y podamos ser grandemente edificados. De otra manera, hermanos, no se va a lograr. La iglesia ha sido llamada, hermanos, para desarrollar su ministerio, y este ministerio Dios se lo da o se lo ha dado a la iglesia para que lo desarrolle. Pero para poder desarrollar, hermanos, este ministerio, usted y yo debemos amar la obra de Dios, trabajar juntos y juntos seremos edificados. Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice el apóstol Pablo, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quizá, hermanos, podamos decir que está grande la medida, pero créame que no. Sí se puede llegar ahí, juntos, trabajando en unidad, trabajando juntos como equipo, como familia, se puede lograr llegar a la unidad de la fe
y de conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, ¿se da cuenta usted de la importancia de la unidad? De que trabajemos juntos como equipo. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que somos grandemente bendecidos en esta congregación, porque claramente, hermanos, se deja ver el trabajo de su amor, el trabajo de unidad que muestran hacia Dios, por medio, hermanos, por medio de las confraternidades. Estamos esperando que llegue el día de la confraternidad y trabajamos en unidad. Se ve, hermanos, se ve el trabajo de unidad que hay aquí. Lo tengo que reconocer. Decir que es mentira, decir que es otra cosa sería una mentira. Necesito yo reconocer el trabajo que hay tanto en mujeres como en hombres. Unos en una área, otros en la otra, unos en un lugar, otros en otro lugar, pero juntos trabajamos, sacamos adelante la obra. Es así, hermanos, como la iglesia se edifica. Es así, hermanos, como juntos crecemos, trabajando en equipo y grandemente seremos edificados. Pablo le reconoce esto, hermanos, a la iglesia en Tesalónica. Por favor, vaya a la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice el apóstol Pablo, hermanos: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce, hermanos, el trabajo que ellos mostraban a Dios por medio de su fe, por medio de su trabajo y por medio de la constancia en la segunda venida de Cristo. En la mente de ellos era, hermanos, mientras Cristo viene, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que nos toca por hacer. Más abajo, hermanos, si sigue leyendo el contexto, se dará cuenta que ellos mismos fueron capaces de evangelizar y llenar todas aquellas regiones. Dice Pablo: ustedes han sido ejemplo para los de Macedonia y de Acaya, porque ustedes mismos se han encargado de contar todo de la manera en cómo se convirtieron de los ídolos a Dios y de la manera en cómo han repartido el evangelio enseñando la palabra, de tal modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta es una iglesia ejemplar, hermanos, y que trabajó junta y que fue grandemente edificada. Así, hermanos, así es como la iglesia se edifica, así es como la iglesia crece, hermanos. Ellos evangelizaron y llenaron, hermanos, todas aquellas regiones. Cumplieron con el propósito de su llamado, llevando adelante, hermanos, la obra de Dios. ¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo para su obra dentro del ministerio de Dios? ¿De qué manera, hermanos, lo estamos mostrando? Miren, el día de ayer, algunas hermanas de esta congregación visitaron a una joven, Cecilia, y Cecilia es hija de una de las hermanas que recientemente falleció. Fueron a visitarla y esta muchacha quedó grandemente agradecida, quedó muy contenta porque vio, hermanos, la unidad y el amor que le mostraron hacia ella. Se dio cuenta que tiene una gran familia, por lo menos aquí en Edinburgh. Gracias, hermanas, por el trabajo que hicieron. Dios se los ha de tomar en cuenta. Le llevaron algunas cosas y esta muchacha quedó grandemente agradecida. Se vio, hermanos, se vio el trabajo que se hizo en equipo, que se hizo en unidad. Y déjenme decirle, hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 58 enseña eso. Sigan con esa práctica, síganse uniendo, hermanas, sigan trabajando en la obra, ayudando donde más se necesita. Es así, hermanas, es así como la iglesia se edifica, es así como crece. Y créanme que por poco que deja una gran satisfacción el saber que pudimos ayudar, el saber que pudo poner su granito de arena. Créanme, deja una gran satisfacción en su persona. Aquellas hermanas que no pudieron asistir, pero que colaboraron, Dios les ha de tomar en cuenta su trabajo. Yo les animo, hermanas, para que sigan trabajando y luchando juntas como equipo. El trabajo en la iglesia, hermanos, es mucho. El trabajo en la iglesia, hermanos, tiene mucho que ver con clases bíblicas. Tiene que ver, hermanos, con la evangelización. Tiene que ver con la adoración. Tiene que ver, hermanos, con visitar enfermos. Tiene que ver con la organización de cada evento en la adoración. Tiene que ver, hermanos, con la reparación del edificio, corte de yarda, etc. Hablar del trabajo en la iglesia, hermanos, es hablar mucho, hermanos, porque el trabajo es físico y es espiritual.
y hay una área en donde trabajar. Nadie se queda sin hacer nada. Todos estamos llamados a trabajar en equipo y es la iglesia, hermanos, la que sale edificada. Es así, hermanos. Debe de haber una gran capacitación bíblica, sí, pero también debe trabajar en equipo. Nadie se queda sentado. Nadie ha sido llamado para estar sentado. Todos hemos sido llamados, hermanos, para trabajar y para desarrollar el trabajo que nos toca por hacer. Esto, hermanos, verdaderamente le agrada a Dios. La edificación de la iglesia no solamente, hermanos, se habrá de lograr por medio, hermanos, de una capacitación bíblica, ni tampoco se habrá de lograr trabajando en su obra. También se logra, hermanos, también se logra cuando nos ayudamos unos a otros, cuando nos ayudamos mutuamente. La edificación, hermanos, debe de ser mutua, es decir, hermanos, ayudándonos unos a otros. Este es el deseo de Dios, que todos crezcamos juntos. Dios no desea, hermanos, que nomás crezca uno y que los demás se queden ahí, o que crezcan 5 y que se queden los otros 15 ahí. Ese no es el propósito de Dios. Dios desea que todo el cuerpo se desarrolle igual, que crezca igual. Regresemos a Efesios capítulo 4. Versículo 15 y versículo 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, fíjense bien, hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es así, hermanos, como usted y yo vamos a crecer. Es usted y yo como nos vamos a edificar, creciendo en unidad, creciendo juntos como un cuerpo, bien unido, bien concertado por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, por todos los ligamentos. Y Pablo, hermanos, usa la figura del cuerpo humano para referirse al cuerpo de Cristo. Y así como todos los ligamentos y todos tendones llegan a la cabeza, nosotros estamos conectados 100% con la cabeza, que es Cristo. Así que es Cristo, hermanos, quien va a nutrir a su pueblo, a su cuerpo, y es la manera, hermanos, en cómo todos crecemos sin ningún problema. La manera, hermanos, en cómo vamos a crecer, usted y yo, hermanos, es ayudándonos unos a otros. ¿Qué te falta o qué me hace falta a mí? ¿Qué necesitas de mí o qué necesito yo de ti? La ayuda, hermanos, es mutua. Cuando un hermano o una hermana, hermanos, están batallando en su crecimiento espiritual, yo debo, hermanos, de arrimarme con él y ofrecerle mi ayuda, ayudarle a crecer, ayudarle a desarrollarse, que no se quede ahí. Hace rato platicaba con algunos hermanos y le decía yo, si algo necesitan de la iglesia, si tienen dudas, preguntas en cuanto a su vida espiritual, déjenoslo saber. Estamos para ayudar, estamos para colaborar. Ese es el trabajo de nosotros. Queremos saber qué necesitas para crecer. No te desanimes. Sigue visitando la iglesia. Sigue adelante, no te quedes atrás. Necesitamos crecer juntos. Somos un cuerpo, somos una familia y deseamos llegar ante la misma presencia de Dios. Que nadie se quede. Ese es el deseo nuestro. Y si en algo te puedo ayudar, estoy a tus órdenes. Y ese es el deseo de Dios, hermanos, que todos nos ayudemos unos a otros. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo, hermanos, todo debe ser en amor. Pero si yo veo a un hermano que necesita la ayuda, o una hermana que no se puede desarrollar espiritualmente, o que está batallando para ser fiel, o que ya no se quiere ni siquiera reunir con la iglesia, y si yo veo su condición y no hago nada, hermanos, esto no le agrada a Dios. A mí me debe doler porque es parte del cuerpo, es un miembro más. Y si un miembro se duele todo el cuerpo. Así que a mí me interesa, hermanos, la condición de la iglesia en cada miembro en particular. Y a todos nos debe de interesar que la iglesia, hermanos, que la iglesia se fortalezca, que la iglesia crezca, que la iglesia se edifique. Pero para ello, hermanos, necesitamos estar conectados con la cabeza
la cual es Cristo. Si nos separamos, hermanos, si el cuerpo se desconecta de la cabeza, el cuerpo queda inerte. El cuerpo se muere. El cuerpo no puede hacer nada. Necesita estar, hermanos, conectado 100% con Cristo. Miren, un ejemplo para ello, vaya conmigo a Juan capítulo 15. Evangelio según Juan capítulo 15. Versículo 5. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando Cristo dice nada, es porque el cuerpo queda inerte, hermanos, no se puede hacer nada. Él es la cabeza y no podemos separarnos en ningún momento de Cristo. Necesitamos estar, hermanos, conectados 100% con Cristo, que es la cabeza. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No crea que porque usted puede llegar al cielo por usted solo. No crea, hermanos, que se sienta autosuficiente para hacer las cosas correctas y usted puede llegar al cielo solo. No es así, hermanos. No es así. Necesitamos estar conectados 100% a la vid verdadera, 100% con Cristo. Cuando un miembro se desconecta, se muere. Así de simple, así de sencillo. Se muere, hermanos. Necesitamos estar 100% conectados con Cristo. Cuando la iglesia, hermanos, depende 100% de Cristo, entonces se refleja una iglesia saludable, porque está recibiendo los nutrientes correctos de la cabeza, de la fuente espiritual. Está recibiendo los nutrientes correctos, adecuados, y se refleja una iglesia saludable. Cuando una iglesia está enferma, es bien conocida. No hay avance, hay estancamiento, hay divisiones, hay pleitos, hay celos. Es una iglesia muerta, es una iglesia, hermanos, que no le agrada a Dios. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos reflejar una iglesia que está conectada 100% a la vid verdadera. Cuando una persona, hermanos, cuando una persona recibe un stroke, se le paraliza todo un lado del cuerpo y batalla para caminar, porque un lado camina bien y el otro lado no puede, no responde. Y créame, hermanos, que el cuerpo batalla para caminar cargando el otro lado que no se quiere mover. Es un cuerpo enfermo. Pero cuando la persona está sana, camina y puede hasta correr sin ningún problema. En la iglesia pasa lo mismo. Hay iglesias, hermanos, enfermas, que les pegó un stroke, que están divididas y nomás camina bien un lado y el otro lado no se mueve. Y es pesado, hermanos, créanme, es pesado cuando unos cuantos van cargando el cuerpo completo. Es pesado. Se necesita la ayuda de todos. Todos los miembros tienen que estar activos. Todos los miembros tienen que caminar. Todos los miembros deben estar vivos, como piedras vivas. Necesitamos edificar, hermanos, como piedras vivas. Así lo enseña el apóstol Pedro. Es difícil, hermanos, es difícil. Y nosotros debemos considerar todas estas cosas. De otra manera, hermanos, la iglesia sufre. La iglesia sufre, hermanos. Cristo sufre porque es su cuerpo. Es su cuerpo. ¿Cuál es, hermanos, la función de la iglesia? ¿Cómo podemos, hermanos, ayudarnos mutuamente para podernos edificar? ¿Qué tenemos que hacer? Por lo menos, hermanos, tenemos una función. Todos, hermanos, y cada uno de nosotros. Todos tenemos una función en la iglesia. Nadie ha sido llamado para estar ahí sin ejercer ninguna función. Nadie. No tenemos ningún texto bíblico en toda la Biblia que diga que un miembro debe estar sentado ahí sin hacer absolutamente nada y va a llegar a las moradas eternas. No tenemos ninguno, hermanos. Todos tenemos por lo menos un don que desarrollar. Rápidamente, por favor, vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí Pedro, hermanos, no dice si acaso alguno de ustedes recibió algún don.
si acaso, ¿verdad? Entonces ministro a los otros. Sino por el contrario, hermanos, Pedro nos afirma que hemos recibido por lo menos un don. Y es su responsabilidad y mi responsabilidad desarrollarlos dentro del cuerpo de Cristo, ponerlo al servicio de la iglesia. Ahora, ¿cuál es mi don? Bueno, ese trabajo le corresponde a usted. Usted necesita comenzar a trabajar, necesita levantarse, comenzar a moverse, identificar cuál es su don, cuál es su talento y póngalo en práctica, póngalo al servicio de la iglesia. En la multiforme gracia de Dios hay bastante, hermanos, bastante en donde trabajar. Pero no ha sido llamado, hermanos, o no puede decir, es que a mí no me tocó ningún don, hermano, ni uno, no se me da nada. Le quiero calar en los cantos, no se me da. Le quiero calar en las oraciones, tampoco. Le quiero calar en dar una clase, no se me da. No se me da. Es más, ni siquiera cortar el zacate se me da. Todos tenemos una función, todos tenemos un don. Al menos que Dios se haya equivocado. Porque cada uno, según el don que ha recibido, ya lo recibió en el bautismo, ministralo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Es importante entonces, hermanos, que descubramos ese don y que lo pongamos al servicio de nuestro Dios. Esto, hermanos, verdaderamente edifica la iglesia. Si tenemos que hacer un cambio en nuestra vida para vivir mejor delante de Dios y delante de mis hermanos, hagámoslo. Si podemos evitar un conflicto en la iglesia, mejor. Si podemos evitar críticas destructivas, evítelas. Si queremos, hermanos, tener críticas que sean constructivas y no destructivas, si puede promover la unidad, el amor, la humildad, creará un mejor ambiente familiar cristiano y estará reflejando un corazón como el de Cristo. Y cuando digo un corazón, hermanos, me refiero a la mente, y Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamientos, hermanos, que traigan edificación a los santos y no a la destrucción. El tiempo se me terminó, hermanos. Quiero aprovechar para hacer un llamado a la iglesia. ¿Estamos siendo grandemente edificados? ¿Es usted un edificador? Mi deseo, hermanos, es que su respuesta sea que sí. Si todavía no es cristiano o cristiana, si todavía no comienza a trabajar en la obra del Señor, le invitamos para que en esta tarde tome la decisión de venir a formar parte del reino espiritual que es la iglesia y comience a edificarse juntamente con nosotros. Venga a formar parte del cuerpo de Cristo. Si así lo decide, vamos a cantar un canto de invitación y mientras se está cantando, pase al frente. Aquí estaré yo.